regresar algún día a la normalidad. Las vidas de la humanidad han cambiado por completo, y aunque el mundo entero se está viendo afectado, cada individuo la está viviendo de manera diferente, experimentando una realidad regida por su ubicación geográfica y sus autoridades al mando. ¿Cómo están viviendo las personas esta experiencia de estar encerrados en los hogares con tantas limitaciones? ¿Y cómo esto puede estar afectando la salud mental? Es por ello que nos ha surgido esta pregunta. ¿Cómo los niveles de estrés durante el desempeño de la virtualidad afectan la salud mental en los estudiantes en época de pandemia? Hola, buenos días. Para dar respuesta a esta pregunta, el día de hoy trataremos métodos, aspectos éticos, instrumentos y análisis de datos, los resultados, discusión, limitaciones y, por supuesto, las conclusiones. ¿Podremos regresar algún día a la normalidad? El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de Salud declaró el brote del virus SARS-CoV-2 como una pandemia y se comunicó al mundo sobre su elevado potencial de propagación internacional. Así pues, emitió alertas con referencia a las consecuencias e impacto en los sectores de salud pública. De igual manera, se identificaron los sectores más vulnerables ante una probable infección con desenlace fatal, que ellos eran los adultos mayores de 60 años, las personas con enfermedades crónicas, con inmunodepresión y los niños menores de 5 años. Al mismo tiempo se especificó que el tratamiento médico radica en el control de los signos y síntomas de esta infección, debido a lo que ya conocemos, la inexistencia mundial de medicamentos para la cura. Por último, se marcó la importancia de la vigilancia puntual de los pacientes que pudieran presentar dificultades respiratorias, cuyos casos pues ya requerían hospitalización. Desde la perspectiva de diversos estudios científicos realizados en diferentes naciones, el confinamiento durante las pandemias provoca un impacto psicológico en las personas. En relación con la pandemia mundial del COVID-19 se han realizado algunos estudios científicos sobre el impacto que el confinamiento ha tenido en el ámbito de lo psicológico en las poblaciones en cuarentena, señalando que la vivencia de ansiedad, crisis de pánico, trastorno del sueño, ira y desilusión se manifiestan en las personas debido al confinamiento durante las pandemias. Dichos investigadores detectaron que los grupos más jóvenes de la población en estudio, que eran entre 18 y 25 años, presentaron promedios más altos en estrés, ansiedad y depresión en comparación a los grupos de 26 a los 60 años y mayores de 60 años. Por tal motivo, el objetivo de ese trabajo consistió en evaluar los niveles de ansiedad, depresión, estrés y la percepción del estado de salud en estudiantes universitarios mexicanos durante 7 semanas de contingencia por la pandemia del COVID-19. Este estudio es un estudio observacional transeccional y la muestra se conformó por conveniencia y no aleatoria. Los datos se obtuvieron mediante una encuesta distribuida y aplicada en línea utilizando la aplicación de Google Drive. El enlace de esta encuesta se difundió primeramente a 4 profesores adscritos a los siguientes centros de educación pública superior, los cuales eran la Universidad Autónoma de Nayarit, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mediante plataformas como Facebook, WhatsApp y Teams,
quienes a su vez enviaron el enlace a sus contactos, docentes y alumnos, y la encuesta estuvo disponible en un periodo de 7 semanas, desde el 10 de abril al 21 de mayo del 2020. Al inicio de la encuesta se informó a los estudiantes el propósito de tal investigación científica y se garantizó el anonimato y la confidencialidad, por supuesto, tanto de los participantes como de los datos proporcionados. La encuesta se conformó por 6 apartados con una secuencia estricta en su avance, es decir, pues que no se puede contestar al siguiente apartado en tanto no se haya completado la sección anterior, garantizando así el consentimiento, el interés y la participación libre y voluntaria de los encuestados. Al final del cuestionario se agradeció la contribución en el estudio y se otorgó el correo electrónico a la investigadora a cargo con el objetivo de responder preguntas y dudas, así como proporcionar datos de los diferentes centros de atención psicológica ofrecida por numerosas instituciones de manera gratuita durante la contingencia, para quienes lo requirieran. Se utilizó principalmente una encuesta que estuvo formada por 6 ítems, en los cuales se evaluaron los fines científicos del artículo y el consentimiento informado de cada uno de los participantes. También los datos sociodemográficos como la edad, el sexo y dónde iba a cursar el confinamiento. También se tuvo en cuenta los sentimientos que se pudieron generar durante este tiempo, como la ansiedad, la cual estuvo evaluada por medio de la escala de Spielberg y Díaz Guerrero. Se evaluó el estrés por medio de la escala de estrés percibido de Cohen, Hackmark y Merz-Meistein, y el estado general de salud de cada participante. En ese caso se utilizó la escala de salud de Goldberg. Y por último, se tuvo en cuenta los agradecimientos y los datos de contacto de cada uno de los participantes. Análisis de datos. Los datos se obtuvieron por medio de la encuesta y esta se centró en la hoja de Excel mediante la aplicación de Google Drive. Esta se organizó por medio de un software donde se realizaron los análisis para poder evaluar las diferentes variantes que se querían trabajar en este estudio. Se evaluaron varias variantes como la edad, el género, la ocupación de los estudiantes, en referencia con las variantes como ansiedad, el estrés y el estado general de cada uno de los participantes. Resultados. La muestra se conformó por 644 participantes de 276 mujeres y 368 hombres, con una edad promedio de 21.95 años, en un rango de 18 a 43 años. El 65.5% de los participantes son estudiantes y el 34.5%, además de ser estudiantes, cuentan con una actividad laboral. La muestra se conformó por 644 participantes, 276 mujeres y 368 hombres, con edad promedio de 21.95, en un rango de 18 a 43 años. El 65.5% de los participantes son estudiantes y el 34.5%, además de ser estudiantes, cuentan con una actividad laboral. En la tabla 1 se presentan los principales malestares físicos y psicológicos referidos por la población estudiantil mediante el cuestionario de salud durante la etapa de confinamiento, teniendo en cuenta los valores totales mencionados anteriormente. En cuanto a la frecuencia y los porcentajes, vamos a tener que los síntomas psicosomáticos se presentaron de esta manera, teniendo una relevancia ante todo de agotamiento y el sentirse sin fuerza, de 180 personas que presentaron estos síntomas con un porcentaje de 28%. Entre los problemas para dormir, despertar continuamente mientras se duerme tuvo una relevancia, pues se presentó en 238 participantes con un porcentaje de 36.9. En cuanto a la atención, principalmente se presentó el agobio, teniendo un porcentaje de 29.8. En cuanto a la difusión social en la actividad diaria, vamos a tener una cantidad de participantes que presentaron incapacidad para disfrutar las actividades normales de cada día, los cuales fueron 273 con un porcentaje de 42.4, y les cuesta más tiempo realizar las actividades con 202 participantes con un porcentaje de 31.4. En cuanto a la depresión, vamos a tener que la mayor presentación fue la percepción de bajo valor personal, que fue de un 15.2%. En la tabla 2
se presenta la distribución del estado de salud referido por los estudiantes en función del género, edad, ocupación, lugar de residencia y número de residentes en el hogar durante el confinamiento. Se encontró una significación estadística entre las variables de género, edad y lugar de residencia. Entonces, las mujeres y las personas entre 18 y 21 años y los que viven en Morelos presentan más alta sintomatología psicosomática. En la tabla evalúa lo mismo, pero en lo referente a la ansiedad y al insomnio, y nos muestra que las mujeres tienen más alta sintomatología en este aspecto. En cuanto a la disfunción social, las mujeres y los que tienen 18 a 21 años y los que viven en Morelos presentan una alta sintomatología en cuanto a difusión social en la actividad diaria. Hablando ya sobre la depresión, las mujeres y los que tienen 18 y 21 años y los que viven en Morelos presentan una alta sintomatología de depresión. Y en la tabla 3, el estrés percibido es mayor en mujeres y en quienes viven en Morelos. Los datos reflejados muestran que prácticamente durante la fase de confinamiento, la población en estudio, independientemente de las variables sociodemográficas, presentó dolor de cabeza, sensación de falta de control y poca satisfacción con las formas de realizar sus actividades. En relación a la variable ansiedad, se observó que los varones presentaron puntuaciones más altas que las mujeres. Sin embargo, las mujeres reflejaron más altos puntajes en síntomas psicosomáticos, insomnio, disfunción social, depresión y estrés, presentándose en los grupos más jóvenes entre los 18 a 25 años. Con respecto a las variables ocupación, estudiantes y trabajadores, el número de personas conviviendo en el mismo hogar durante el confinamiento se distinguieron puntajes más elevados en síntomas psicológicos negativos en el grupo de participantes conviviendo en el hogar con más de 3 personas. Respecto al tema del lugar de residencia de los estudiantes en los 7 estados de la República Mexicana durante el confinamiento, se encontraron diferencias estadísticas significativas donde los mayores niveles de los síntomas eran la ansiedad y los problemas para dormir. Estos se manifestaron en los niveles más altos en el estado de Morelos, sin mostrar diferencias significativas con los demás estados de la República. Se trata de un estudio transaccional el cual tiene como limitaciones determinar una relación causal y por ende la falta de un diagnóstico previo al confinamiento por COVID-19 de los participantes. Conclusiones. El impacto psicológico en estudiantes universitarios mexicanos por confinamiento durante las fases 2 y 3 en la pandemia de COVID-19 se vio matizado por la presencia de altos indicadores de síntomas como el estrés, problemas para dormir y ansiedad en un porcentaje del 40%, especialmente en el grupo de las mujeres y en los estudiantes más jóvenes entre los 18 a 25 años. En función de los resultados obtenidos en esta investigación, surge la necesidad imperiosa de implantar programas de prevención, control y disminución de los efectos psicológicos generados por el confinamiento durante la pandemia de COVID-19. Esto con el objetivo de garantizar el bienestar y la salud mental de los estudiantes universitarios. Para este estudio nos basamos en la guía Stroke para darle validez al artículo. ¿Podremos regresar algún día a la normalidad?